Teresa Esponda Itoiz, investigadora principal del CIMA Universidad de Navarra, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Irene Gañán Gómez, coinvestigadora principal de la UNAF y de la Clínica Universidad de Navarra, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y Estefanía Huergo Iglesias, coinvestigadora principal de Navarra Biomed, muchas gracias. Muchas gracias, hola. Si te parece, como si os parece, para contextualizar un poco al espectador, vamos a ver en qué consiste el proyecto que nos vais a presentar. Pues los síndromes mielodisplásicos son unas enfermedades en las que lo que ocurre es que la formación de células de la sangre se da de forma errónea. Estos pacientes tienen muy pocas opciones terapéuticas, generalmente la mayoría se tratan con agentes hipometilantes. El problema es que la mayoría de pacientes no responde o acaba fracasando la terapia en algún punto del tratamiento y después no tienen otra opción terapéutica. Entonces este proyecto lo que intenta es rellenar ese hueco, entender por qué estos pacientes se hacen resistentes a este tratamiento o lo son desde un primer inicio y dar una opción terapéutica que sea más efectiva. Este proyecto busca identificar dianas terapéuticas clave en células resistentes del síndrome mielodisplásico. El objetivo es bloquearlas o modificarlas para eliminar las células dañinas y mejorar el tratamiento en pacientes de alto riesgo. Desde Navarra Biomed lo que aportamos es lo que es todo el análisis de los datos, es decir, en CIMA y Universidad de Navarra obtienen todos los datos de muestras de pacientes y las secuencian y luego nos mandan a nosotros esos datos para que hagamos todo el análisis bioinformático y les demos los resultados que obtenemos para que ellos sigan con el resto de la investigación. Nuestro mayor reto que es técnico a la hora de realizar los estudios, porque por desgracia en la enfermedad que estudiamos no existen buenos modelos para estudiarla fuera de lo que fueran las células del paciente. Entonces nuestro mayor problema o nuestra mayor barrera es obtener células de pacientes en un número suficiente para poder mirar al detalle lo que realmente queremos investigar. Bueno, pues yo creo que estos proyectos colaborativos ofrecen muchas ventajas, ¿no?, en el entorno de la investigación. Y es que permiten a investigadores de diferentes entidades poder juntarse y cada uno poder poner su parte de conocimiento, ¿no?, para hacer que esos proyectos salgan adelante, cuando igual a lo mejor solo una entidad no tendría suficientes recursos, ¿no?, suficiente conocimiento como para poder avanzar tan rápido. Teresa, ¿qué significa que la médula ósea no produce células en la sangre, sobre todo en los pacientes con síndrome mielodisplásico? No sé si le he dicho bien. Sí, lo has hecho muy bien. Pues como bien dices, las células sanguíneas se producen en la médula ósea dentro de los huesos y es que en la médula hay unas células que se llaman células madre que son las encargadas de este proceso. Estas células van madurando y dando los diferentes tipos sanguíneos, los glóbulos rojos que conocemos todos, glóbulos blancos, plaquetas. En estos pacientes lo que ocurre es que estas células madre están alteradas, son anómalas y hacen este proceso de forma ineficiente, de forma que se producen menos células de las normales, ¿no? Entonces estos pacientes pues, pueden tener menos glóbulos rojos, tener anemia, estar cansados o menos glóbulos blancos y entonces lo que ocurre es que pueden tener más infecciones o pueden tener menos plaquetas y tener problemas de coagulación. ¿Y qué tratamientos, Irene, hay disponibles y qué factores lo complican? Bueno, actualmente el único tratamiento que hay curativo para estos pacientes es el trasplante de médula ósea. Lo que pasa es que es un tratamiento que apenas se puede aplicar, pues porque no todos los pacientes o la mayoría de los pacientes no son elegibles, porque son mayores, tienen otras patologías y al fin y al cabo es una operación quirúrgica y no son aptos para ella, no son candidatos. También hay tratamientos de soporte que básicamente pues, son transfusiones o cosas que ayudan a mitigar un poco los síntomas de la enfermedad. Y luego, por último, hay tratamientos que modifican la enfermedad, es decir, que inducen una mejora temporal en esos síntomas un poco más a largo plazo. El problema que tienen estos tratamientos, que son los que reciben la mayor parte de los pacientes que reciben tratamiento farmacológico, es que realmente no curan la enfermedad y al cabo de un tiempo el paciente genera una resistencia y recae. ¿Y cómo actúan estos medicamentos que intentan corregir el funcionamiento anómalo de las células y luego, sobre todo, que dejan en un tiempo de ser eficaces?
Pues bueno, en nuestro caso, en nuestro trabajo estamos estudiando los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, que el tratamiento farmacológico son los agentes que se llaman hipometilantes. ¿Y cómo actúan? Pues en estos pacientes lo que ocurre es que hay genes que están silenciados de forma anómala. Lo que hacen estos fármacos es alteran la estructura del ADN y reactivan estos genes, y esto hace que las células maduren mejor y se formen más células sanguíneas. El problema es que, como hemos dicho, esto puede controlar la enfermedad durante un tiempo, pero no elimina las células madre que son el origen de la enfermedad, no se eliminan. Estas células quedan ahí y con el tiempo pueden volver a producir la enfermedad. El proyecto, Estefanía, habla de identificar dianas terapéuticas. ¿A qué se refiere con esto? Pues una diana terapéutica es una molécula o un proceso que ocurre en el organismo y que se asocia con una enfermedad. Entonces, pues es un poco como si fuera un punto débil de la célula al que se puede atacar con un tratamiento que sería pues, como el dardo en el ejemplo. Entonces, en estos síndromes mielodisplásicos, pues lo que se busca es encontrar una de estas dianas terapéuticas que diferencia a esas células resistentes de las células normales y que poder encontrar un tratamiento que trate justo esas células que son las causantes. Y esto pues se puede hacer mediante modelos, o sea, empleamos también modelos experimentales para validar los resultados y con suerte encontrar un tratamiento. ¿Y cómo condiciona vuestro trabajo que no haya modelos experimentales para estudiar? Bueno, este es un problema histórico en la investigación de la enfermedad que trabajamos nosotras. Lo que significa que no haya buenos modelos representativos de la enfermedad nos condiciona a utilizar, en la medida de lo posible, células procedentes de pacientes. Esto se hace gracias a que los pacientes que vienen a diagnosticarse donan a investigación muestras de sus tejidos, en este caso de la médula ósea o de la sangre, y gracias a esos pacientes podemos realizar la investigación. Entonces, por una parte es muy bueno porque las células de los pacientes es el mejor modelo que hay, el más fisiológico, pero por otra parte el problema que tienen estas muestras es que nos dan muy poco material para realizar el experimento. Hay muy pocas de estas células madre que buscamos en las muestras de pacientes, lo cual nos ha obligado, como parte del proyecto también, a generar nuevos modelos, desarrollar en el laboratorio nuevos modelos que sean representativos, pero que nos permitan hacer un mayor volumen de experimentos. ¿Y qué papel juega el proyecto, en este caso el análisis bioinformático? Pues en este proyecto disponemos de una gran cantidad de datos y de información, porque lo que hacemos es utilizar una técnica que se llama de célula única. Entonces lo que tenemos es, para cada muestra de cada paciente, podemos identificar cada una de las células que hay en esa muestra, saber qué tipo de célula es, pues igual que hablábamos antes de glóbulos rojos o blancos, pues qué tipo exacto de célula es y además qué información nos da esa célula. Entonces lo que hacemos, el análisis bioinformático, es integrar toda esa información, todas las células, todas las muestras de todos los pacientes y ser capaces de diferenciar cuáles son las células normales, las células resistentes y a partir de ahí ver cuáles son las diferencias entre el estado basal de la enfermedad y en el momento de la recaída o de la no respuesta del tratamiento. Y Teresa, si identificáis nuevas dianas terapéuticas, ¿esto cómo puede avanzar en los tratamientos hacia los pacientes? Bueno, pues si identificamos nuevas dianas terapéuticas, ¿no?, el siguiente paso sería desarrollar fármacos dirigidos específicamente contra estas dianas que puedan bloquear estos mecanismos de resistencia, de forma que sean fármacos que no solo controlen la enfermedad durante un tiempo, sino que vayan a erradicar las células madre malignas y esto pues pueda llegar a curar la enfermedad, ¿no? Entonces nuestra esperanza sería que cuando identifiquemos estas dianas y se desarrollen estos fármacos, se pudieran combinar con los fármacos actuales para producir una mejor respuesta, disminuir las resistencias y, bueno, y alargar la vida de los pacientes, ¿no?, que es para lo que investigamos. ¿Y estamos hablando de desarrollar nuevos fármacos o de optimizar los ya existentes? Bueno, ahora estamos en una fase del proyecto muy temprana para hablar de esto, pero realmente cuando si podemos validar una diana terapéutica eficaz para los pacientes, quizás sería lo más lógico empezar por buscar un fármaco que ya exista contra esa diana. Eso es lo más rápido para tener disponibilidad para el paciente. Hay un procedimiento que se llama reposicionamiento de fármacos, por el cual puedes buscar fármacos para la diana de interés. Si no existieran, sí que habría que llevar un desarrollo molecular a algo que sea específico de esa diana, lo cual lleva más tiempo, aunque es verdad que sería bastante más específico. De momento no sabemos. ¿Y en qué fase se encuentra actualmente el proyecto y también cómo trabajáis entre las tres instituciones, CIMA, Universidad de Navarra, Navarra Biomed? Pues ahora estamos casi a la mitad del proyecto, ya tenemos analizadas las primeras muestras de pacientes
al inicio y tras la recaída o la falta de respuesta al tratamiento. Entonces esto ya nos permite tener los primeros resultados en esta comparativa entre estado basal y recaída. Y luego, pues al final, entre las tres instituciones, pues podemos formar un equipo multidisciplinar. Cada una de nosotras aportamos un conocimiento distinto y unos recursos que individualmente no tendríamos. ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de trabajar entre las tres entidades? Buena pregunta. Yo creo que es que ha sido bastante fácil todo desde el comienzo, entonces, no sé, hemos tenido la suerte de encajar bien y de entendernos y sobre todo de que tenemos el mismo foco, queremos encontrar lo mismo, entonces pues aunar fuerzas siempre ayuda, ¿no? Sí. ¿Y cuándo podría ver, por ejemplo, la luz este proyecto? Bueno, tenemos una fecha límite que nos quedan aproximadamente 2 años en la cual esperamos tener algún resultado sólido. No sabemos cuánto pasaría de ahí a lo posterior, lo que hemos hablado de un posible desarrollo, pero más o menos en una ventana de unos 2 años desde ahora aproximadamente sería cuando el proyecto concluiría y podríamos tener unos resultados, unas conclusiones sobre las que construir quizá nuevos proyectos, nuevas ideas o otras hipótesis. Pues Teresa, Irene, Estefanía, muchas gracias por acompañarnos en la sección Aditec. A ti. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Buenas tardes.